Yo pienso que no solamente el perfil del comunicador intercultural, no es del comunicador en general. Yo hago una diferencia neta entre lo que es un periodista y lo que es un comunicador. Los periodistas, y yo soy periodista, hacemos mensajes, elaboramos un video, elaboramos un artículo, un programa de radio, etc. Y en ese sentido tenemos una gran libertad, salvo que estemos en un medio que nos restringe, digamos, esa libertad, pero como es una responsabilidad personal podemos escribir y hacer lo que nos dé la gana, lo cual es una ventaja. Pero ya como comunicadores estamos trabajando con la sociedad, estamos trabajando con las comunidades y somos facilitadores de procesos, ya no solamente productores de mensajes, sino facilitadores de procesos. Entonces, el perfil del comunicador es totalmente diferente al perfil del periodista. Yo soy ambas cosas pero distingo muy bien cuando estoy haciendo de periodista y cuando estoy haciendo de comunicador. Cuando estoy haciendo de comunicador tengo que facilitar un proceso donde son otros los que toman las decisiones con los aportes que yo puedo hacer en base a mi conocimiento. Entonces, el perfil de ese comunicador es un perfil que tiene que tener una gran sensibilidad cultural para trabajar en un medio intercultural, un medio donde hay otra lengua, donde hay otras tradiciones, donde hay otras historias que contar. O sea, la sensibilidad es fundamental. Tiene que tener una gran flexibilidad para manejar diferentes medios, es decir, no es cuestión de ir a una comunidad y decir aquí vamos a hacer video, o aquí vamos a hacer radio, o aquí vamos a hacer tal cosa. Que la comunidad decida qué es lo que más le interesa y qué es lo que más le conviene, ¿verdad? O sea, no es una actitud de periodista, sino de facilitador de proceso. Y obviamente tiene que apoyar lo que me parece a mí que son esquemas fundamentales en todo lo que es la participación en la comunicación para el cambio social, que es la participación y apropiación de los medios, la generación de contenidos locales, la pertinencia en cuanto a lengua y a la cultura, es decir, un gran conocimiento de la cultura, el uso de tecnología apropiada, que es lo que mencioné antes, y la voluntad de crear redes, de dialogar con otras comunidades, de que el medio que se crea o que se utiliza en una comunidad de alguna manera sirva para comunicarse con otros también. ¿Cómo están enfrentando este puntual desafío del rol de un comunicador social, ¿no?, en este escenario? A nosotros nos preocupa especialmente, o quizás es uno de nuestros puntos de reflexión más complejo, digamos, ¿no?, porque es uno de los perfiles profesionales más interpelado, más desafiado en este momento y más, como decíamos recién, en vistas al lugar que hoy tienen hoy las tecnologías de la comunicación y la información, por ejemplo, en esta sociedad actual, ¿no? Sí. Yo creo que es un rol que está interpelado, pero que también interpela a los demás. Tenemos hace tiempo, si tomamos como creo que tendríamos que tomar nuestro oficio, somos quizás de los profesionales con más potencialidades para intersectar con otros, para cruzarnos con otros. Si entendemos la comunicación solo como producción de medios y mensajes, nuestra capacidad de interpelación es muy poca y somos rápidamente interpelados por la situación actual, donde esa preeminencia del que produce medios y mensajes como profesión está muy sacudida, muy cuestionada, porque son tantos los que hoy tienen capacidad de producir medios y mensajes que inventar un oficio que solo haga eso es un oficio con poca perspectiva, o por lo menos muy sacudido, muy cuestionado. ¿Quién es hoy el que da cuenta de la información de lo que pasa en el mundo, como suele decirse? ¿Solamente los periodistas? Bueno, claro que no. Entonces, si lo miráramos solo desde ahí, yo diría es un oficio de los que en el mediano y largo plazo podría desaparecer. Yo creo que igual aún ese no, por una cantidad de razones. Pero si lo miramos de un modo más amplio, creo que somos uno de los oficios que tiene mejores posibilidades de trabajar con otros y repensar los oficios de otros. Yo prefiero entender la comunicación como producción de vínculos y sentidos, y no como producción de medios y mensajes.
solamente como producción de medios y mensajes, porque también los medios y mensajes son parte de nuestro oficio y van a seguir siéndolo, pero pensar la comunicación, por ejemplo, de los vínculos implica pensar qué actores están en juego, qué vínculos existen entre ellos, qué vínculos nunca existieron, qué vínculos se dañaron, y eso es pensar problemas de comunicación. Cada vez que alguien dice que hay un problema de comunicación, creo yo, está aludiendo o bien a un vínculo que no existe y se quiere construir, un vínculo que se dañó y se quiere reparar, pero también a un sentido que no es conocido, no es compartido, no ha sido construido entre todos. Y esas son las cosas que trabajamos los comunicadores, creo yo, que deberíamos trabajar. Trabajar sobre esas cosas es de todos, en parte, yo diría de cualquier ciudadano, pero sí vale la pena que haya un profesional con esa capacidad de estar atento especialmente a estas dimensiones, y además, y ahí hay una particularidad hoy al menos de nuestro oficio, profesión, arte, de nuestra inserción también en el mundo de las ciencias sociales, tenemos una combinación posible entre los saberes del sociólogo, el antropólogo, el cientista social y los saberes del artista, del poeta, del productor de medios y mensajes tradicional. Y esa articulación es original, no la tienen otras profesiones. Es por eso creo que tenemos una capacidad bien interesante de aporte, y las nuevas tecnologías miradas desde ese lugar son una oportunidad enorme en realidad de desafiar problemas nuevos que se están planteando, realidades nuevas, y también de mirar otras cosas y ayudar a ver a otros esas otras cosas, ya sin la exclusividad del manejo de los medios, que quizás nunca la tuvimos, pero que claramente hoy ya no la podemos tener, pero en cambio fortaleciendo mucho más esa capacidad de pensar y entender los vínculos. Por eso me parece que tenemos una profesión con mucha potencia, con muchas posibilidades de hacer cosas por sí mismo y sobre todo hacer cosas con otros todo el tiempo. Mirado así, ese poeta, antropólogo, artista, sociólogo que es el comunicador, creo que es un bicho potente, digamos, podríamos decir. Sin duda. De derecha. Construir ciudadanía es, yo creo, un reto para toda Latinoamérica. Y eso se hace desde la educación, se hace desde la política y se hace desde los medios. Yo creo que en Latinoamérica hay periodismo simplista, barato, pero también hay periodismo de intermedio, ¿no? Y hay periodismo de calidad, ¿no? Pero lamentablemente el periodismo de calidad es mucho menor. El periodista tiene que saber cómo es su país, qué problemas tiene su país, ¿no? Qué historia ha tenido el país, cuál es el rol que han tenido los ciudadanos. O sea, tiene que ser el que mejor maneje la situación del país, porque solo con ese fondo vas a poder hacer un periodismo más equilibrado, un periodismo más persuasivo, no en que voten por uno o por el otro, sino persuasivo en el que piensen bien por quién van a votar y qué tipo de país quieren. En Latinoamérica nos falta mucho trabajar esto de la construcción de ciudadanías responsables, ¿no? La ley plantea que la comunicación es un derecho humano. Y yo sostengo que las carreras de comunicación no se han redefinido a partir de que la comunicación es un derecho humano. Si uno asume que es un derecho de todos, el comunicador que se forma, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un facilitador del derecho de todos, el facilitador de la palabra colectiva. Y a mi juicio no estamos haciendo eso desde las carreras, estamos formando mucho más un profesional que parece que es la voz autorizada.
en distintos sentidos, tanto en lo informativo como en la producción de contenidos en general. Entonces yo creo que hay que dar un cambio, hay que de verdad dejarse imbuir por el espíritu de la ley y desde ahí pensar nuevos currículums, nuevas estrategias de docencia, nuevas articulaciones con la sociedad, creo que ese es el gran desafío, ¿no? Salud pública. Lo que pasa es que lo que persiste es yo creo una visión bastante estrecha sobre qué es la comunicación en salud y que usualmente se asocia la comunicación a la información o a determinados tipos de materiales. La comunicación es mucho más que eso. Entonces creo que el desafío para gente que trabaja en comunicación es un poco educar a diferentes tipos de audiencias, que la comunicación va mucho más allá de mensajes o de eslogan o de materiales. Que la comunicación es un poco entender las oportunidades para que la gente haga cosas diferentes sobre el cuidado de la salud y entender las motivaciones y los incentivos que pueden existir para eso. La primera enseñanza de la comunicación es que todos y todas aportamos desde diferentes lugares y con historias diferentes a construir un conocimiento que es común, ¿no? Y que la sociedad y la cultura en la que vivimos es más rica en tanto y en cuanto reconozcamos diversidad de actores, diversidad de voces y pluralidad de miradas. Que por lo menos hay que reconocer dos dimensiones de la comunicación. Una dimensión que tiene que ver con el desarrollo de técnicas y habilidades y el uso de las tecnologías, y otra dimensión que dice es antropológica y es ético-cultural. Parte de la base de que somos seres sociales y que lo comunicacional, es decir, la vincularidad entre los sujetos, es parte de nuestra condición humana. Donde esto se da, es necesariamente el escenario de lo público, que nos contiene a todos y a todas como actores plurales y diversos. Pensarlo como comunicadores con vocación de incidencia e intervención en ese escenario que es el escenario de lo público. Desde lo comunicacional aportamos al enriquecimiento de las prácticas sociales, entendiendo las prácticas sociales como productoras de conocimiento, productoras y generadoras de lo político y generadoras también de sentidos en el espacio de la cultura. Algunos dicen hay que emitir mucho mensaje, hay que hablar mucho, hay que producir mucho. Digo sí, pero ¿saben antes que eso? Pablo Freire decía que en realidad lo que potencia la comunicación es habilitar la escucha. Es decir, el derecho a la comunicación y nuestro servicio del derecho a la comunicación pasa por habilitar la escucha para potenciar la palabra. La palabra se potencia a partir de la escucha. Tengo que escuchar más, tengo que escuchar mucho, tengo que abrir los oídos, porque eso va a enriquecer nuestro aporte a las prácticas.